La anterior creo que habíamos quedado en el electro más o menos, ¿no? Antes, en el electrocardiograma que habían interpretado correctamente ayer. Ahí. Bueno, vamos a continuar entonces con algunos conceptos básicos del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Ayer correctamente describieron este electrocardiograma, tiene elevación del segmento ST, indiscutible, tiene dolor en el pecho, tiene factores de riesgo, entonces hay que seguir con nuestro esquema. La siguiente. Entonces, básicamente, en este momento estaríamos ya con el electrocardiograma, donde sí tenemos evidencia de supradesnivel del segmento ST. Tenemos dos posibilidades. Si el paciente ya cursa con un infarto más de 3 a 4 horas, las troponinas ya van a ser positivas en la primera toma. Pero si acude precozmente, con las troponinas que tenemos actualmente en el mercado, tardan 3 a 4 horas y las troponinas pueden ser todavía negativas y hay que repetir posteriormente. Pero no es indispensable esperar el resultado de las troponinas para tomar una conducta. Basta que tenga la clínica compatible, tenga la elevación del segmento ST, estamos autorizados a tratar a ese paciente. Siguiente. Definimos algunos puntos para hacer el tratamiento. A todas las personas prácticamente con este cuadro vamos a hacer una terapia inicial. Vamos a ver después a quiénes o en qué condiciones se debe hacer una terapia de reperfusión, cómo seleccionamos la terapia de reperfusión, algunos medicamentos que son adyuvantes, recordando una vez más que lo más importante es la reperfusión, y finalmente la rehabilitación y la prevención secundaria. La siguiente. En la terapia inicial, cuando el paciente acude a la emergencia, podemos administrar el oxígeno. Hoy en día se ha restringido un poquito el oxígeno. Antes utilizábamos de rutina, inclusive 2, 3 días el oxígeno, con la idea de que eso iba a mejorar el miocardio. Pero se ha demostrado que cuando las personas no necesitan el oxígeno, más bien el resultado ha sido peor, aparentemente porque provoca vasoconstricción y algunas otras alteraciones. Es por eso que hoy en día las recomendaciones para usar el oxígeno son exclusivamente si realmente demostramos que requiere el oxígeno, con la saturación del oxígeno, si se ha hecho una gasometría por alguna otra indicación, se verá en la gasometría, si tiene una insuficiencia cardíaca o si el paciente vuelve a tener dolor. Si no tiene estas condiciones, no es indispensable a todas las personas administrarles el oxígeno. Como terapia inicial, posiblemente la terapia antitrombótica sea uno de los puntos más importantes. Como hay mucha actividad plaquetaria que prácticamente está provocando la oclusión de la arteria, es recomendable inicialmente utilizar 2 antiagregantes plaquetarios que actúan de diferente forma. Acá en nuestro medio tenemos la aspirina y el clopidogrel. Hoy en día hay otros antiagregantes que tienen un efecto más importante, que son el prasugrel y el ticagrelor, que digamos son las drogas de elección hoy en día, pero cuando no se dispone o la persona es mayor o tiene un poco más riesgo de sangrado, se recurre al clopidogrel. Pero acá no tenemos esos medicamentos, entonces nos restringimos a utilizar aspirina junto con clopidogrel en toda persona que tenga este cuadro. Si vamos a hacer angioplastía o vamos a hacer trombolíticos, se debe utilizar doble terapia antiagregante. Pueden variar un poquito las dosis,
Jamás pregunto las dosis, así que si bien las tienen ahí, no son preguntas de examen. En los dos cuadros, en las dos opciones de tratamiento utilizamos doble terapia antiagregante plaquetaria y después vamos a utilizar heparina para complementar el efecto. La heparina, en el caso de cuando se utiliza la angioplastía, habitualmente lo hacemos en la sala de angiografía. La siguiente. Se puede utilizar el Isordil, cada vez también más restringido, difícil de conseguir en el mercado. Su beneficio es dudoso, pero bueno, está descrito. Hay que tener cuidado de no administrar más de 2 o 3 tabletas porque puede bajar la presión. Y obviamente, si ya tiene de base una presión menos de 90, está bradicárdico, muy taquicárdico, o ha utilizado sildenafil o algún similar en las 24 o 48 horas previas, no debemos administrar Isordil. La combinación de nitratos más sildenafil o similares provoca una importante vasodilatación, hipotensión arterial severa y el pronóstico empeora. Entonces hay que tener cuidado. La morfina es un muy buen analgésico. Si el paciente persiste con dolor, le incomoda muchísimo el dolor, pues le ayudamos a calmar el dolor con morfina. Siguiente. Como ven ustedes, no son muchas las acciones que hacemos con el paciente que llega con infarto agudo de miocardio. Lo más importante posiblemente sea definir a quiénes vamos a recomendar una terapia de reperfusión. ¿Y cuáles son estos criterios? Ya hemos dicho ayer, las alteraciones tienen que ser por lo menos en 2 derivaciones anatómicamente contiguas y tomamos en cuenta el tiempo de evolución del infarto. Si es menos de 12 horas, no hay ninguna duda de que el tratamiento va a ser beneficioso. Por eso se considera que es una indicación 1A, es decir, debemos hacer una terapia de reperfusión, cualquiera de ellos que vamos a ver después. Después de las 12 horas, antes no se recomendaba hacer terapia de reperfusión porque se asumía que el miocardio comprometido ya estaba muerto y que era más riesgoso hacer terapia de reperfusión. Pero como ha mejorado la técnica de reperfusión y también los medicamentos, se ha ampliado la ventana para poder indicar terapia de reperfusión. Y hoy en día se considera que después de las 12 horas hasta las 48 horas todavía se puede indicar una terapia de reperfusión, pero ya no como una indicación 1A, sino el nivel de indicación se cambia a 2A. Después de las 48 horas no es necesario, no se debería hacer ninguna terapia de reperfusión, se hará antiagregación y otros medicamentos adyuvantes, pero ya no terapia de reperfusión porque vamos a correr un riesgo en forma innecesaria porque el miocardio ya murió. Salvo que existan situaciones especiales, como que vuelva a tener dolor en el pecho. Si tiene dolor significa que no está completamente muerto. Si se inestabiliza con arritmias o hemodinámicamente, sí podemos hacer una terapia de reperfusión después de las 48 horas. Siguiente. La reperfusión básicamente significa devolver la circulación coronaria. Si está completamente ocluida la arteria, pues debemos desobstruir. Y para simplificar, hay 2 métodos de lograr eso. Uno es en forma farmacológica, con medicamentos trombolíticos, y la otra es mecánico mediante la angioplastía. Los antiagregantes y el anticoagulante ayudan, obviamente, son muy importantes, pero por sí solos no tienen el efecto lítico que nos pueda aliviar en forma rápida la obstrucción.
Es por eso que recurrimos a fármacos que tienen específicamente ese efecto. ¿Tienen más riesgo que los anticoagulantes? Por supuesto que sí, más aún si estamos combinando y alterando la coagulación por diferentes vías, pero esto es beneficioso para el paciente. Se corre el riesgo siempre y cuando la enfermedad sea de mucho peor pronóstico que el riesgo que vamos a correr. La siguiente. Este cuadro más o menos resume cómo deberíamos actuar ante un infarto de miocardio con elevación del segmento ST. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? El paciente, ¿dónde llegó? Si el hospital, clínica, tiene o no un servicio de angiografía para poder hacer el procedimiento inmediatamente. Hoy en día no existe ya ninguna discusión. La terapia de reperfusión recomendada, la de elección, es la angioplastía en todo paciente con infarto con elevación del segmento ST. Antes se seleccionaba a los pacientes mucho más graves, solamente a los pacientes con infarto en la cara anterior, etcétera, pero hoy en día la recomendación ha cambiado y la angioplastía debería ser el método de elección. ¿Cuándo se lo puede hacer? En los tiempos recomendados y obviamente se tenga todo el sistema armado para hacerlo rápidamente. Entonces, en resumen, ¿qué hacemos? El paciente llegó a un lugar donde sí se puede hacer angioplastía. No hay ninguna duda, inmediatamente se traslada a la sala para hacer la angioplastía. Pero ¿cuál es el requisito? El requisito es si tú tienes el servicio montado, deberías lograr pasar la guía de por la obstrucción, idealmente en menos de 60 minutos. Se considera que es bueno en menos de 90 minutos, pero idealmente en menos de 60 minutos deberíamos atravesar ya la obstrucción. Esta angioplastía que hacemos sin la administración del trombolítico, como primera opción de la reperfusión, se llama angioplastía primaria. En cambio, si el paciente ha llegado a un centro que no cuenta con un servicio de angiografía, debemos considerar algunas situaciones especiales. Y la pregunta que se hace es, ¿ese paciente puede ser trasladado rápidamente a otro centro donde sí la pueden hacer angiografía? Y lo que significa rápidamente significa que desde que el paciente entra a la emergencia hasta que pasan la guía en el otro centro, no deberían transcurrir más de 120 minutos. Si tardamos más de 2 horas en que el paciente sea derivado a otro lugar o deriva a otro lugar y en ese lugar no tienen todo listo y tardan en hacer la angioplastía, se pierde el beneficio frente al trombolítico. En esos casos en los cuales el paciente no puede ser derivado en este tiempo, entonces recurrimos a la administración del trombolítico. Y las guías hoy en día son muy exigentes a la hora de calificar el trabajo en el hospital y lo que te dicen es que en menos de 10 minutos de que se ha hecho el diagnóstico del infarto, si no va a ser trasladado el paciente, ya deberíamos administrar el trombolítico. Cuanto antes hagamos la terapia de reperfusión, el resultado va a ser mejor. ¿Qué hacemos cuando hemos administrado el trombolítico? Idealmente, ese paciente debería ser igualmente trasladado a un centro donde se pueda hacer angioplastía. No es fácil en nuestro medio, pero es lo que deberíamos hacer. Si estamos en el Chapar, en algún otro lugar, por ejemplo,
y un paciente tiene un infarto, sabemos que no vamos a llegar en menos de 2 horas para hacer una angioplastía. Entonces se le administra el trombolítico y se lo traslada de todos modos a un centro donde se pueda hacer la angiografía. Lo mismo, si está en la ciudad, pero no podemos hacer la angioplastía rápidamente, le hacemos el trombolítico y ya con el trombolítico realizado trasladamos al paciente a un lugar donde sí la puedan hacer la angioplastía. Y aquí hay dos posibilidades. Si nuestro trombolítico ha actuado eficazmente o no ha tenido el efecto que esperábamos. Si la trombolisis ha sido exitosa, de todos modos se recomienda verificar con la angiografía y si necesario complementar con una angioplastía, pero ya no con extrema urgencia. Podemos tomarnos hasta las 24 horas para hacer este estudio. En cambio, la situación más compleja es cuando el trombolítico no ha tenido efecto. En ese caso, al paciente inmediatamente deberíamos hacerle una angiografía y una angioplastía. Y esta angioplastía realizada después de haber administrado el trombolítico y el trombolítico no ha tenido efecto, se llama una angioplastía de rescate. La siguiente, por favor. ¿En qué consiste básicamente la angioplastía? Pues atravesar con una guía metálica muy finita el lugar que está ocluido. Habitualmente es un trombo fresco, así que generalmente se puede pasar rápidamente la guía. Posteriormente se puede abrir la arteria solamente con un balón o directamente, dependiendo cómo ha quedado la arteria después de pasar la guía, se puede ir directamente ya con un stent montado sobre el balón. El stent es una malla metálica que queda dentro de la arteria y frente al balón solo que se hacía antiguamente, tiene las ventajas de que primero la reestenosis es menor y segundo el resultado es más favorable, porque a veces trabajando en esa zona, dilatando con el balón, puede haber zonas de disección y oclusión posterior de la arteria, todo lo cual se puede controlar con un stent. Hoy en día, la gran mayoría de las personas que se someten a una angioplastía no se hace solamente con balón, sino que se deja el stent en las arterias coronarias. ¿Por qué es de preferencia la angioplastía? Pues en primer lugar, porque nos está confirmando el diagnóstico. Nosotros verificamos con la angiografía que la arteria esté completamente ocluida y procedemos con el tratamiento. Si hacemos el trombolítico, asumimos que está ocluida la arteria, pero no estamos viendo la arteria. Con la angioplastía podemos verificar el resultado con el trombolítico. Si bien hay algunos indicadores, no podemos verificar el resultado. Y peor aún, cuando a veces el paciente no cumple estrictamente los criterios de reperfusión, existen algunas dudas, entonces tiene su ventaja la angiografía, porque como les digo, nos permite confirmar el diagnóstico, hacer el tratamiento y verificar el resultado. Lamentablemente no todos los centros cuentan con esto y tiene un costo elevado, pero si soñamos y tendríamos un seguro universal que funcione y podamos hacer estas cosas, eso es lo que deberíamos hacer. Ese más o menos es el enfoque que tenemos hoy en día con un paciente que cursa un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. No esperamos resultados de radiografías, de laboratorios, de ecocardiogramas en situaciones especiales y actuamos rápidamente. Obviamente, si le tomamos los laboratorios, ya hemos mencionado, buscamos los biomarcadores, vemos cómo está su colesterol, hacemos una radiografía más para ver la repercusión hemodinámica que tiene. El ecocardiograma de emergencia es muchas veces útil
cuando el electrocardiograma y la clínica no son categóricos. Sobre todo si voy a utilizar trombolítico, el ecocardiograma me ayuda a decidir. Si tengo en la emergencia el ecocardiograma y no estoy seguro por electro o por clínica, le hago una ecografía, veo alteraciones de la contractilidad y estoy autorizado a utilizar una terapia de reperfusión. Hoy en día la angiografía se puede realizar no directamente, no en forma invasiva. Se puede realizar con tomografía o con resonancia. Pero eso se realiza en casos electivos. En agudo no se pierde el tiempo y hay que hacer una angiografía invasiva. Siguiente. Siguiente. La siguiente es, hoy en día, el marcador de necrosis elegido es la troponina. En caso de que no se cuente con la troponina, recién podemos recurrir a la CPK. Pero la de elección es la troponina. Se eleva la sensible a partir de las 3 a 4 horas, pero hay ya troponinas que se elevan en la primera hora, que sería lo ideal que utilicemos. Y las troponinas permanecen elevadas 7 días, 10 días, e inclusive hasta los 14 días. Como les digo, es la de elección. Si no contamos, hacemos CPK. La mioglobina, como ven acá, si bien se eleva muy rápidamente, es completamente inespecífica y habitualmente ya no es recomendado hoy en día. La siguiente. Hay algunos medicamentos que nos ayudan a que el paciente evolucione mejor, pero de ninguna manera se compara su efecto benéfico al antiagregante y a la reperfusión. Por eso es que se llama hoy en día una terapia adyuvante. Entre ellos tenemos a la nitroglicerina, que antes lo utilizábamos de rutina nuevamente, pero cuando la evidencia demuestra que no es tan beneficioso, pues se van cambiando las recomendaciones. Entonces, no utilizamos nitroglicerina endovenosa en todas las personas, solamente, por ejemplo, si el paciente tenga edema agudo de pulmón, nos ayuda a descongestionar. Si no le podemos controlar la presión, nos ayuda a controlar la presión. Y si tiene un dolor recurrente, también utilizamos la nitroglicerina. Los beta bloqueadores, si bien disminuyen el consumo de oxígeno por diferentes mecanismos, en algunos casos se ha recomendado utilizar en forma aguda, en forma endovenosa, sobre todo en las personas que tienen estabilidad hemodinámica. Si el paciente está con tendencia a la hipotensión, no se administra inmediatamente el beta bloqueador, se espera unas 24 horas y se utiliza ya como una prevención secundaria, pero no con la intención de que este infarto evolucione mejor. Las principales indicaciones son cuando el paciente está hipertenso o tiene una arritmia. Los inhibidores de la enzima convertidora, de la angiotensina y los bloqueadores de la aldosterona son medicamentos que han mejorado el pronóstico de estos pacientes, pero siempre y cuando el paciente tenga una insuficiencia cardíaca o tenga una fracción de eyección menor al 40%. Y las estatinas, que deben utilizarse en todas las personas con infarto, independientemente del valor inicial que tenga y a dosis elevadas. Obviamente, los IECAs, bloqueador de la aldosterona y estatinas, no son fármacos para administrar en 10 o 30 minutos. Son fármacos que podemos empezar perfectamente a las 24 horas. Siguiente. Para recordar un poquitito lo que ya vieron en las clases de electrocardiograma, hay diferentes descripciones de las fases de un infarto agudo con elevación del segmento ST.
más o menos los conceptos se comparten, no hay nada categórico. Podemos decir, por ejemplo, en esta recomendación, lo clasifica en 4 estadios. En el periodo hiperagudo, básicamente hay una hiper-T, que hemos descrito ayer sus características, y obviamente la elevación del segmento ST. Posteriormente, ya no existe la hiper-T, pero va a haber claramente la elevación del segmento ST y ya puede empezar a aparecer la onda Q. Antes se decía que la onda Q aparece días después, pero hoy día se ha demostrado que puede aparecer precozmente, sobre todo en los infartos de gran tamaño. Se ha descrito que ya hasta los 40 minutos después del infarto, en algunas personas puede haber la presencia de onda Q. La fase subaguda sería cuando ya empieza a bajar el segmento ST y las ondas T, en lugar de ser hiper-T positivas, simétricas, más bien se invierten y ya claramente en este estadio existen las ondas Q patológicas. Y finalmente, en un estadio crónico, puede ser que se normalicen las alteraciones del segmento ST y solamente tengamos una Q patológica. Cuando hay aneurisma, cuando el infarto es grande, a veces la elevación del segmento ST persiste en forma crónica, pero lo más común es que vaya normalizándose. En esta gráfica, básicamente lo divide casi lo mismo. Aquí toma en cuenta 5 estadios, pero que comparten los mismos conceptos. Muy rápidamente, la hiper-T, el segmento ST, la onda T que se vuelve negativo y finalmente se normaliza el ST y la onda T y solamente existe la Q patológica. La siguiente. 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 Hemodinámicamente, rápidamente en la emergencia, podemos ver al paciente qué compromiso hemodinámico tiene y podemos más o menos estimar el pronóstico de esa persona, de acuerdo a que si tiene o no insuficiencia cardíaca y en qué grado está. Si no tiene insuficiencia cardíaca, su mortalidad global intrahospitalaria va a ser aproximadamente del 8%. Hoy en día, con las angioplastías, se está hablando de un 4 o 5% de mortalidad. Si ya tiene insuficiencia cardíaca, aumenta la mortalidad. Si tiene edema agudo de pulmón, peor aún. Y si tiene un choque cardiogénico, la mortalidad está por encima del 80%. Siguiente. Si hemos utilizado el trombolítico, hay algunos criterios que no todos tienen sensibilidad de un 100% para decir que ha sido exitoso. ¿Y qué tomamos en cuenta? ¿Se ha reducido el dolor? Si el segmento ST se ha reducido por lo menos en un 50% con la administración del trombolítico, si ha hecho un pico enzimático precoz y si presenta alguna arritmia ventricular que se considera como un signo de reperfusión. Y ya hemos mencionado que es lo que hacemos. Si no tenemos estos criterios de reperfusión, inmediatamente deberíamos hacer una angiografía y una angioplastía de rescate en un centro que tenga la posibilidad de hacer angioplastía. Y si ha sido exitosa la reperfusión, podemos hacer una angiografía ya en forma electiva en las primeras 24 horas. La siguiente. Ya vamos terminando, no vamos a describir todas las complicaciones, simplemente las vamos a mencionar. ¿Por qué el infarto agudo de miocardio es mortal? Pues porque tiene muchísimas complicaciones. Lamentablemente muchas personas fallecen en la casa o en la calle y no da tiempo ni siquiera
para que lleguen al hospital. La principal causa de muerte precoz en el infarto son arritmias ventriculares. Los desfibriladores en las emergencias han reducido la mortalidad de estos pacientes justamente porque se pueden tratar estas arritmias malignas. A veces el paciente hemodinámicamente está bien, el infarto no es extenso, pero ha hecho una arritmia y eso es lo que le causa la muerte las primeras horas. Dentro de las complicaciones existen complicaciones mecánicas, eléctricas, isquémicas, embólicas e inflamatorias. La siguiente. Entre las complicaciones mecánicas podemos tener comunicación interventricular, ruptura de músculos papilares, ruptura de la pared libre. Estos son complicaciones gravísimas que requieren una cirugía de urgencia y tienen una mortalidad muy alta, sobre todo si se rompe la pared libre del ventrículo izquierdo. El aneurisma ventricular y la falla cardíaca pueden ser mejor tolerados. Siguiente. Dentro de las complicaciones eléctricas podemos tener absolutamente todas las arritmias que ya han visto en las clases de electrocardiograma, extrasístoles, taquicardia ventricular, ritmo ilioventricular acelerado y lo más grave, el paciente que haga una fibrilación ventricular que si no la tratamos adecuadamente va a ser la causa de muerte. La siguiente. Otros trastornos eléctricos son los bloqueos. No vamos a describir tampoco porque ya han avanzado esto y puede presentarse cualquier grado de bloqueo auriculoventricular. La siguiente. El paciente puede tener una angina después del infarto, después de las 24 horas. Puede extenderse su infarto las primeras horas o puede reinfartar. Eso se considera complicaciones de tipo isquémicas. La siguiente. Sobre todo en el infarto de cara anterior pueden formarse trombos. Y estos trombos pues se desprenden por la misma circulación y pueden ir a cualquier territorio vascular arterial. Lo más común, lamentablemente, van al cerebro, producen un accidente cerebrovascular, pueden ir al intestino, a miembros o a los riñones. Siguiente. Entre las complicaciones inflamatorias tenemos a la pericarditis. La pericarditis aguda que se presenta en las primeras horas es una pericarditis que está solamente por contigüidad hacia el miocardio, porque el pericardio está pegado, entonces pasa el proceso inflamatorio. El tratamiento básicamente es aspirina u otro antiinflamatorio, tiene una evolución precoz y puede haber una pericarditis tardía. Después de 2 a 3 semanas, el paciente puede presentar pericarditis. A esto se llama síndrome de Dressler y habitualmente se presenta por un fenómeno más de tipo autoinmune. La siguiente. Estas son las complicaciones más frecuentes del infarto. Acá solamente les muestro más porque alguna vez surgió alguna pregunta de los estudiantes. Como hemos visto o han visto en las clases de electrocardiograma, el bloqueo de rama izquierda por sí solo ya tiene alteraciones del segmento ST y de la onda T. Y cuando el paciente tiene dolor en el pecho y estamos sospechando el infarto, pues estas alteraciones nos dificultan la interpretación. De todos modos, la recomendación hoy en día es, si el paciente tiene dolor en el pecho sugerente de infarto, tiene factores de riesgo, tiene bloqueo de rama izquierda y no podemos saber si las alteraciones son por el infarto
o por el bloqueo, se trata como un infarto, porque el paciente puede ir peor. Es otra gran ventaja de la angiografía, pues que nos certifican, como decíamos, el diagnóstico. ¿Cuáles son las alteraciones más comunes para sospechar infarto cuando el paciente tiene bloqueo de rama izquierda? En el bloqueo de rama izquierda, las alteraciones de la onda T y del segmento ST son opuestas al componente mayor del complejo QRS. Es decir, en las derivaciones donde predomina la onda R, tenemos que tener infradesnivel del segmento ST y T negativa. En cambio, en las derivaciones donde predomina la onda, el complejo QRS negativo, vamos a tener más bien elevación del segmento ST y la onda T positiva. La siguiente. Cuando sospechamos que este bloqueo de rama izquierda además tiene un infarto que está alterando el segmento ST, cuando estas alteraciones del segmento ST son concordantes con el componente mayor del complejo QRS. Es decir, en lugar de existir infradesnivel, que es lo que esperaríamos, tiene un poco de supradesnivel. Al revés, acá esperaríamos que tenga supradesnivel y más bien tiene un infradesnivel. Y como criterio de elevación del segmento ST se utilizan ya no 1 o 2 milímetros, sino más de 5 milímetros. Es difícil, no es frecuente encontrar estos criterios, es por eso que la recomendación en general es actuar como si tuviera un infarto agudo con elevación del segmento ST, si el paciente tiene clínica compatible y en el electrocardiograma no tenemos la certeza de que el paciente tenga un cambio electrocardiográfico que realmente se atribuya a un infarto. Es preferible hacer un tratamiento en exceso a que el paciente evolucione desfavorablemente. Estas últimas diapositivas son solamente por curiosidad, tampoco son preguntas de examen. Muy bien, esos son algunos conceptos básicos de lo que es el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Cada uno de estos temas obviamente se puede ampliar muchísimo más. Hay hasta un libro puedes hacer solamente del infarto agudo de miocardio, pero no es la idea. La idea es que tengan algunos conceptos básicos, prácticos, que les ayuden a tomar decisiones. Si tienen alguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, pues mañana vamos a ver el infarto sin elevación del segmento ST. Doctor, buenas noches. Disculpe Sí. una consultita. ¿El temario dónde lo podemos conseguir o obtener? ¿El temario del examen? Bueno, sí, y los temas que usted está dando, por favor. ¿Las clases que estoy dando? Sí, todos los temas que van a entrar para el primer parcial. Los temas que van a entrar al primer parcial ya le pasé a Gaby, a la secretaria. De todos modos, le puedo pasar a la representante, la que se ha comunicado conmigo. Le paso el listado de los temas. Las diapositivas de mis clases las tiene su representante, así que las pueden compartir sin ningún problema. Y inmediatamente les paso los temas que van a entrar de cardiología al primer parcial. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Si no hay más, entonces continuamos el día de mañana. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao.